Hola amigos, en este nuevo video les hablaré sobre la trascendental obra de Trilce en el centenario de este poemario, también sobre la estancia de César Vallejo en la capital. Lima en los tiempos vallejianos era una urbe pequeña que alguna vez albergó los sueños e ilusiones de la generación del centenario, y como este periodo de vida influenció en su poesía. Se embarcó en el vapor Ucayali y llegando a Lima el 30 de diciembre de 1917, conociendo lo más selecto de la intelectualidad limeña. En ese tiempo, la capital era una ciudad de apenas 300.000 habitantes y rodeada de muchas zonas agrícolas. Llegó a entrevistarse con José María Eguren y con Manuel González Prada, a quien los más jóvenes consideraban entonces un maestro y guía. En la capital, Vallejo se vinculó con escritores e intelectuales como Valdelomar y su grupo Colónida, José Carlos Mariat. Con ambos hizo profunda amistad. También conoció a Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego. Asimismo, publicó algunos de sus poemas en la revista Sudamérica del periodista Carlos Pérez Cane. Uno de los primeros autores a quien buscó y frecuentó Vallejo fue Valdelomar, por quien guardaba una inmensa admiración. Recordemos su crónica titulada Desde Lima con el Conde de Lemos, donde relata su encuentro con el autor del Caballero Carmelo y líder del movimiento Colónida. Vallejo y Valdelomar solían pasar por el parque de la exposición y sostenían también amenas conversaciones mientras caminaban por el Jirón de la Unión. Por las tardes, acompañado de otros amigos poetas, visitaba el Palais Concert. Luego se caminaban hacia los barrios altos para incursionar en los fumaderos de opio en las calles Huaquilla, Capón y Hoyos. Sin duda, vivencias dejaron hondas huellas en el poeta, quien luego volcó algunas escenas de estas experiencias en parte de su trabajo creativo. Cuando el poeta hace mención a Lima en Los Heraldos Negros, la representa con un espacio agobiante, ahora que me asfixia Bizancio. En otros casos, la vincula de manera íntima con el aguacero y el recuerdo doliente de los amores contrariados que avivan el sentimiento de culpa a causa principalmente del mal proceder del amante. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud, mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su no seas así. En 1918 entró a trabajar en el Colegio Barros de Lima, cuando en septiembre de ese mismo año muere el director y fundador de dicho plantel. Vallejo ocupó el cargo, enredándose en otra tormentosa relación amorosa, esta vez con Otilia Villanueva, una muchacha de 15 años, cuñada de uno de sus colegas. Debido a ello, pierde su puesto de docente. Otilia será la inspiradora de varios de los poemas de Trilce. En esa estancia fue testigo de muchos acontecimientos, como la epidemia de influenza española que se llevó a tantas personas, las celebraciones por el fin de la Primera Guerra Mundial por parte de las colonias extranjeras, la huelga de los obreros por las 8 horas y el golpe de estado de Leguía contra Pardo. Vallejo no estuvo ajeno a las luchas del pueblo y participó activamente en la jornada de las 8 horas. Asistió a las reuniones de los trabajadores y a las sesiones del Teatro Obrero de Vitarte, donde conoció a Julio Portocarrero Raimundo, dirigente de la fábrica textil de Vitarte y con los años fundador junto a José Carlos Mariátegui del Partido Socialista. En 1919 consiguió empleo como inspector disciplinario y profesor de gramática castellana en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Ese mismo año ve la luz su primer poemario, Los Heraldos Negros, que demuestran aún las huellas del modernismo en su estructura, aunque ya se vislumbran algunas características muy peculiares en el lenguaje poético, tocando la angustia existencial, la culpa personal y el dolor, como por ejemplo en los conocidos versos: hay golpes en la vida tan fuertes que yo no sé, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Su madre había fallecido en agosto de 1918, por ello la nostalgia familiar lo empuja en mayo de 1920 a retornar a Santiago de Chuy. El 1 de agosto ocurre un incendio, saqueo de una casa de pueblo perteneciente a la familia Santa María Calderón, arrieros negociantes de mercancías y alcohol, suceso del que se acusó injustamente a Vallejo como participante y asusador. Se escondió, pero fue descubierto, apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo, donde permanecerá durante 112 días. El 24 de diciembre de 1920 gana el segundo premio. El primero fue declarado desierto de la municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta, elogio al marqués de Torretac. Lo curioso de este suceso es que Vallejo cumplió escondiendo su identidad bajo un seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. Tras salir en libertad condicional, se dirigió nuevamente a Lima, donde su cuento de corte fantástico, Más allá de la vida y de la muerte, fue premiado en un concurso literario. El monto del premio lo destina a financiar otras publicaciones literarias. En octubre de 1922 ve la luz su segundo poemario Trilce, prologado por su amigo Antenor Orrego. Es recibido tibiamente por la crítica, que no alcanzaba aún a comprender
defender la literatura de vanguardia, salvo por el propio Orrego, quien dijo de Vallejo: a partir de este sembrador se inicia una nueva época de la libertad, de la autonomía poética, de la vernácula, articulación verbal. En una carta a su amigo, Antenor Orrego, escribe: se discute, se niega, se ridiculiza y se aporrea el libro en los bebederos, en los grupos de la calle, en todas partes, por las más diversas gentes. Trilce participó gran parte del vanguardismo que se desarrollaría en los años 20 y 30. En este libro, Vallejo lleva la lengua española hasta límites insospechados, inventa palabras, fuerza la sintaxis, emplea la escritura automática y otras técnicas utilizadas en los movimientos dadaísta y surrealista. En marzo de 1923, Vallejo publicó una corta edición de Escalas megalografiadas, colección de relatos y cuentos, algunos ya vanguardistas. Otra narración suya titulada Fabla Salvaje fue publicada el 16 de mayo. Es admitido nuevamente como profesor en el Colegio Guadalupe, puesto en el cual no durará mucho, tras ser declarado cesante. Nuevamente se cernían sobre el poeta terribles días de angustia. Agobiado por diversos motivos como su problema legal en Trujillo, que creía ya superado, Vallejo le escribió a su amigo Antenor Orrego, el prologuista de Trilce, para anunciarle su intención de abandonar el país. Gracias a la valiosa ayuda del filósofo norteño, quien siempre lo estimó y admiró desde sus años universitarios, el poeta viajó a Francia. Esperaban París, Georgette, Francia, el mundo, la inmortalidad, la utopía comunista, la santa cruzada por la causa republicana en España, el auge de los totalitarismos fascistas y el apocalipsis de la Segunda Guerra Mundial que estaba a la vuelta del esquina. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten y denle like al video.